y entre hoy y mañana nos confirma. El parcial sería lo más probable el jueves. Esperen que yo les digo. Jueves. No la semana que viene, sino la otra. Jueves. Dije la semana, el 14. ¿Sí? Jueves 14. Pero entre hoy y mañana él me confirmaba. Pero bueno, ya lo tengan más o menos presente. Seguramente sea de 6:30, 7 menos cuarto, 7 menos 10, a 9 el horario. ¿Sí? Igualmente él tiene que hablar con los docentes que ustedes tienen ese día, creo que tienen inglés, me habían dicho. ¿Puede ser? Sí, no puede ser. Sí. El jueves. El jueves. Así que, pero bueno, entre hoy va a hablar, hoy y mañana, y nos confirma. ¿Sí? Así que ya váyanse haciendo una idea. Bien. Así que hoy vamos a, de última, con Pablo el jueves van a hacer repasos, si tienen alguna duda, ver algún ejercicio. Hoy vamos a continuar con la parte teórica, teórica práctica, ¿no? Por un momento fue teórica nada más. Habíamos dicho que íbamos a arrancar con la parte de entrada-salida. ¿Sí? Yo tengo acá un apunte que se lo voy a compartir ahora. No sé si está subido, ahora me voy a fijar. Y si no, se los paso también. Bien. Esperen que les voy a compartir directamente todo el escritorio, así puedo ir haciendo programas también. Esperen un cachito. Profe, consulta, ¿las últimas Sí. clases no las estuviste subiendo, puede ser? No, lo tengo que actualizarlo. Si no, ahora se las paso por el chat. Ahora cuando terminamos con el tema, se las copia ahí en el chat, así ya las tienen. Bueno, esperen. Bien, bueno, ahora me dicen. Ahí deberían estar viendo, ¿sí? ¿Se ve? Sí, se ve. Ok. Bueno, vamos a la parte de entrada-salida, ¿sí? Nos vamos a concentrar más que nada en lo que es archivos a través de C. ¿Estuvimos manejando entrada-salida ya hasta ahora? ¿Qué les parece? ¿Ya trabajamos con entrada-salida en algún momento? Visto así, no. Con archivos no, pero así entrada como, sí. ok, con archivos no, está bien, pero lo que es entrada-salida, digamos. Yo tengo mi programa, y en general el programa recibe datos a través de la entrada y muestra sus resultados a través de la salida. Si el programa fuera una entidad que no tuviese en ningún momento una entrada o recibiera una entrada o procesar una salida, no sería muy útil, ¿no? No sé si existe algún programa que no trabaje con entrada-salida. Incluso los programas que llaman demonios, que corren en background, de alguna forma toman
datos para procesarlos y muestra una salida más allá de que no sea el usuario final. Nosotros veníamos trabajando con entrada-salida a través de... Nuestra entrada era el teclado, ¿no? Sí, con Así el que, scan, con el get. exacto, cuando usamos el scanf, ¿sí? O el fgets, bueno, en definitiva estábamos accediendo o estábamos obteniendo entrada de alguna forma, ¿sí? A través del teclado. Bueno, eso que dibujé es un teclado, ¿no? Y la salida que usábamos. Y la pantalla, por ejemplo. Claro, en general usábamos la pantalla, ¿no? Vamos a hacer que esto es una pantalla, ustedes díganme que sí, que se entiende. Entrada teclado, salida pantalla, que enviamos información a través de el printf, ¿no? Esto es lo que veníamos haciendo hasta ahora y venimos accediendo. Unix o Linux en este caso, ¿sí? Trabaja o trata la filosofía de que cualquier dispositivo es un archivo, se puede manejar como si fuera un archivo. Con lo cual yo cuando trabajo con archivos voy a abrir esos archivos, voy a escribir o leer de los archivos y lo voy a cerrar el archivo, ¿sí? Como Unix trabaja o utiliza este concepto de que todos los dispositivos son archivos, ya sea el teclado, ya sea la pantalla, lo que va a hacer es abrir ese dispositivo, escribir sobre él o leer desde él y después cerrarlo, ¿sí? En particular, se definen tres descriptores de archivos que son el número 0, que se conoce como stdin, el número 1, que es el stdout, ¿sí? Y el 2, que se conoce como stderror, ¿sí? Esos tres descriptores de archivos están asociados el stdin al teclado, es decir, que por defecto los procesos van a tener un descriptor de archivo, como si fuera un puntero o un archivo, donde voy a poder acceder al teclado directamente, ¿sí? Van a tener otro que es el 1, que voy a poder escribir en la pantalla, en la salida estándar, y otro que es el stderror, que tiene que ver con el error estándar. Es decir, a dónde voy a enviar los errores que produzca mi programa. ¿Está bien? Esto si yo lo miro a nivel de mi código, será acá, a ver, io, el punto C. Sale este ejemplo, miren. Es un ejemplo que ya venimos viendo. A medida que fuimos avanzando, ¿sí? Es más, ya lo venimos usando desde taller 1. Esto ya lo venimos haciendo. ¿Qué va a hacer este programa? Bueno, va a pedir una entrada por teclado. Yo voy a poner esa entrada. Va a ser un carácter. Y por teclado, dije. Y lo va a imprimir por pantalla, ¿no? ¿De acuerdo? Sí. Bien, vamos a probarlo. Bien. Y yo lo corro, está esperando que ingrese algo. Cuando ingrese ese algo, lo muestra por pantalla. ¿Está bien? Pero todos estos procesos, como dijimos, tiene una entrada estándar, una salida estándar y una salida de error, ¿sí?
y yo podría redireccionarla. Fíjense, yo podría hacer esto. Yo podría hacer esto. Vamos a poner, vamos a suponer que tenemos está media lenta la compu, no sé qué le pasa. Bueno, voy a poner acá el carácter, no sé, G, ¿sí? En un archivo. Podría ser a.out menor archivo.txt. ¿Sí? Fíjense qué pasó ahí. Ahí usé los mecanismos de redirección. Tal vez esto lo vieron ya. Es decir, yo lo que estoy haciendo ahí, el a.out es el programa que nosotros compilamos, ¿no? Que estaba esperando la entrada estándar por el stdio a través del teclado, y eso lo iba a poner en esa variable char que nosotros definimos y después mostrarlo por pantalla. ¿Sí? Ahí estoy. No sé, pone cualquier cosa, boludo. Estoy dando clase. Entonces, eso que yo tenía en el archivo .txt, con el operador de redirección, que es este, el menor, lo que hice fue enviar el contenido del archivo al programa. Entonces el programa tomó como entrada estándar, no ahora el teclado, sino mi archivo. ¿Ven que no esperó? ¿Sí? No puedo, mi amor, no puedo. No, estoy dando clase, no puedo. ¿Qué hice? Ahorita no puedo, estoy dando clase, Sí, por pero favor. ¿cómo hago? Bueno, ¿Qué no sé, toco? después lo vemos, anda para allá. Entonces, el contenido del archivo lo leyó, ¿sí? Archivo le habíamos puesto la G nada más. Lo leyó y se lo pasó directamente al programa. ¿Está bien? Lo mismo puedo hacer, fíjense, yo podría poner a.out y usar en lugar del menor el mayor y redireccionar la salida, pero que en lugar de que ahora la lleve a la pantalla, que es la salida estándar, que la lleve a un archivo. Entonces, fíjense, ahí estoy usando el operador de redirección, que es el mayor. Le doy Enter. Está esperando, ven que ahí quedó otra vez. Está esperando entrada, y yo pongo la Y, y le doy Enter. Ahí la Y no apareció por pantalla. ¿Sí? Pero si miro el contenido del archivo 2, el archivo 2 tiene la Y. Es decir que esa función printf que por defecto muestra salida en pantalla, yo la pude redireccionar y mandarla a un archivo. ¿Está bien? Ahí estamos usando. ¿Eso está creando el archivo solo? Eso ¿El lo está archivo creando, TXT? exacto. Okay. Sí, sí. No, puede no existir el archivo y si no existe lo crea. ¿Sí? Podrías. Está también lo que llamo modo append, es decir, si el archivo ya existe y yo le pongo doble mayor, ahí lo que voy a hacer es agregar, no voy a reemplazar el contenido que ya tenía, sino que voy a agregar a lo que ya estaba. Entonces, fíjate que ahí, si yo miro el contenido del archivo, ahí le agregó, ven que quedó la Y que yo había tirado antes, y ahora tiene la K además. Si uso un solo mayor, ahí reemplazo contenido. Es decir, que ahí sí perdí el contenido que tenía antes. Es decir, que yo podría, ¿qué les quiero mostrar con esto? Yo podría crear un programa que trabaje con printf y scanf, que por defecto va a tomar desde teclado y va a mostrar en pantalla, pero también podría hacer que tome estos datos desde otros dispositivos. Bien.
Y está la salida estándar, el error estándar también, ¿sí? Que es la salida de error. Esto, para probarlo, deberíamos hacer... que lo busco. Esto es, en vez de printf, sería, a ver, creo que no me acuerdo dónde estaba el include, sería perror. Es decir, es como printf, pero para la salida de error. Yo voy a poner lo mismo acá, a ver. Podría ser... Bueno, lo dejo así, a ver. Perror. Directamente recibe un puntero. A ver. Vamos a poner acá directamente error. ¿Sí? Bien. Vamos a probar esto. A ver. Ahí compiló. Si yo lo ejecuto, ¿sí? Está esperando una letra. Yo lo pongo a la letra. Bueno, me está fallando lo que yo quería hacer. A ver. Ah, no, perdón, no me falló, está bien. Está bien. ¿Qué pasó? Ahí yo vi el error. Ven que dice error. ¿Sí? ¿Por qué? Porque el std_error que habíamos dicho, por defecto, la salida de error, va a la pantalla. O sea que ese p_error que yo escribí ahí fue directamente hacia el dispositivo que estaba asociado, que es la pantalla. ¿Yo qué podría hacer? Direccionar, ¿se acuerdan el número 2? ¿Sí? De los números que tiene asociado la salida de error, es el número 2. Se lo puse acá. Por lo tanto, yo podría decirle que la salida de error la direccione a otro lado. En lugar de que vaya a la pantalla, que es lo que yo voy a dar por defecto, que la direccione a otro lugar. Entonces podría poner acá que la dirección de un archivo que se llame error.log. ¿Ven? Eso se hace con el mayor también, pero anteponiéndole el número de dispositivo. ¿Sí? Cuando no le ponemos nada, toma el 1. Si no, le tengo que decir a dónde quiero redireccionarlo. En este caso es el 2, es la salida de error. Fíjense que si ahora lo ejecuto, ¿ven? Ahí, tomó la F, me pidió la F con el scanf, la mostró, pero el perro no se vio la salida. ¿Por qué? Porque yo le estoy diciendo acá que el error lo envíe al archivo error. Si yo hago caterror.log, ¿ven? Acá fue a parar el error. ¿Sí? Sofía, por favor, gordita. ¿Está bien? No sé si se entendió. Lo del 2 que está asociado como código de error. Si nosotros una función Sí. cualquiera le hacemos que en vez de return 0, return 2, return error, o eso está solamente asociado al... No, esto es al descriptor de archivo. Ok. Esto es como si vos tuvieras una tabla en los procesos en donde cada archivo que vos abrís tiene un ID. ¿Sí? Por defecto los procesos ya tienen el ID 0, donde tienen el teclado, el ID 1 donde tienen la pantalla y el ID 2 donde tienen la pantalla, pero que es error estándar. ¿Sí? Ok, sí. Profe, ¿y esto Esa solo? salida de error... Sí, perdóname. Sí, disculpa. ¿Esto solo se hace por consola? La redirección, vos podrías después, dentro de los programas, acceder a esos descriptores de archivos.
Después vamos a ver algún ejemplo. Dale. En cuanto a la salida, mirá, el tipo de retorno, estoy devolviendo 0 acá, ¿sí? Ese valor que devuelve mi proceso, vamos a ponerle acá menos 10, no sé, algún valor negativo. Eso vos lo podés consultar. En general, cuando devolvés valores distintos de 0 es porque hubo algún error. ¿Sí? Un error a nivel de proceso. ¿Pero eso para qué es? Para cuando vos querés encadenar distintos comandos, en Unix vos podés hacer, no sé, yo hago cat, vamos a ponerle cat, el archivo que estamos haciendo, y le puedo hacer un pipe, es decir, que la salida del archivo, lo que yo estoy haciendo, lo mando a otro comando, por ejemplo el sort. ¿Sí? Entonces, fíjense que ahí lo que hizo fue ordenar de forma alfabética el archivo. Leyó todo el contenido del archivo y se lo pasó a este otro comando. ¿Sí? Esa ejecución puede tener errores, es decir, la ejecución del primer comando o del segundo puede tener errores. Yo como veo la ejecución, si tuvo error o no, voy a compilar, lo voy a ejecutar. ¿Sí? Ahí terminó. Si yo pongo esos signos de pregunta, perdón, sería echo. Bueno, lo que pasa es que ahí se ejecutó el otro comando. Vamos a ejecutarlo otra vez a este. Después de ejecutar el comando, en nuestro caso, el programa nuestro, ¿sí? Yo hago un eco de pesos, signo de pregunta, ahí está el resultado. Bueno, perdón, estaba esperando que yo agregue algo. Ahí está. ¿Ven? Ese 246, ¿sí? Debe ser el menos 10. Habría que hacer 246, complemento a la base, para ver si el número negativo, pero para no renegar tanto, podemos directamente volver un número positivo, y ahí lo deberían ver directamente. Y yo devuelvo acá 34, compilo, ejecuto, miro cuál es el resultado de la operación. Ven que me devuelve ese valor que yo le puse en el return. Así que nosotros desde la consola podemos acceder a ese valor de retorno y utilizarlo, digamos, para poder enganchar la salida de este programa con otro programa, si es que estamos concatenando, por ejemplo, distintos archivos, distintos comandos, digamos. ¿Sí? Una pregunta, ¿qué es lo que Sí, hace? dale. ¿Qué es lo que hace eco? No me quedó Echo me claro. muestra el valor de una variable, por ejemplo, no sé, echo lang. No, ¿cómo se llama? Perdón, con el pesos, lang. Entonces me muestra el contenido de esa variable de entorno. Para mostrar el contenido de una variable, o si quieres mostrar un mensaje, suponete. Sería como para hacer el hola mundo desde el bash. Lo que vos le pones a la derecha del eco te lo muestra por pantalla. Podría ser una cadena, o puede ser que vos querés ver el contenido de una variable. Siempre que empiezan con pesos, ¿sí? Estos que empiezan con pesos son variables de entorno. Si yo hago un set, puedo ver todas las variables de entorno que tengo. O tengo funciones, incluso hay de todo acá. Arriba de todo, a ver, vamos a hacer así. ¿Ven? Acá hay todas variables que son variables de entorno. Por ejemplo, una muy importante, que tal vez ya la usaron, es el pad. El pad es donde el sistema operativo va a ir a buscar los comandos ejecutables. ¿Sí? Como ustedes ponen ls, es para ver el contenido, ¿de dónde saca? ¿De dónde lo encuentra ese comando? Lo encuentro porque está en el pad. Si yo destruyera eso, si yo pusiera que pad es igual a punto, por ejemplo, ya el ls no va a funcionar más. ¿Ven? No lo encuentra más. Porque no sabe cuál es el valor de esa variable.
El eco lo que me permite es visualizar el contenido de esa variable o mostrar por pantalla alguna cadena, por ejemplo. Se usa muchas veces cuando hacen scripts de bash, es decir, ejecutables usando bash. El eco les permite mostrar leyendas en pantalla de qué es lo que está haciendo el programa. ¿Sí? ¿Y el signo peso, signo de pregunta, entonces qué sería? Y el signo pesos, signo de pregunta, es la salida del programa. Digamos, signo pesos, signo de pregunta, esa conjunción es, yo quiero ver cuál fue el resultado de la ejecución del programa anterior. Mirá, si vos haces, pero eso para cualquier programa, para que recupero las variables de entorno porque les dice pelota. Vamos a hacer así. Bueno, acá estoy otra vez. Suponete que vos ejecutás, no sé, el propio eco. Hola mundo. Esto es un comando. ¿Sí? Por lo tanto, tuvo un resultado de salida. ¿Cómo lo consulto? Pongo eco pesos igual. Dio 0, digamos. Funcionó. ¿Sí? En general, cuando devuelve 0, que corrió bien el programa. No sé qué podríamos probar. A ver, para que tire un error. Vamos a suponer que yo hago un ls de alguna carpeta que no puedo. ¿Cuál puede ser? Vamos a hacer un ls de... o no, vamos a tratar de escribir touch /root sopa. Este me tiró error. Vamos a ver cuál sería. ¿Ven? La salida fue 1. ¿Por qué? Porque tiró un error en realidad. Si me hubiese dejado, hago lo mismo en mi directorio que tengo permiso. ¿Ven? Ahí dio 0. Porque fue válido el comando. Entonces eso se puede usar para, en cualquier comando, para saber cuál fue el resultado de la operación. Hay casos que esos números están como metrizados, digamos, entonces yo puedo saber que si devuelve 1 fue por, qué sé yo, permiso denegado, si devuelve 2 fue por otra cosa, si devuelve 3 fue por otra cosa. ¿Sí? Perfecto. Nos fuimos un poco de... Pero es interesante esto, me parece. Bien. Volviendo al apunte. Bien. Para lo que es entrada-salida, ya estuvimos usando una biblioteca, ¿sí? Que es la glibc, que tiene una cabecera que es la stdio.h, que define funciones de entrada-salida. Obviamente, std y o. La IO viene de entrada-salida. ¿Está bien? Ahí tienen funciones printf y scanf que ya estuvimos usando y algunas más que vamos a ver ahora. Bien. Fíjense, la función printf retorna el número de caracteres escrito o un valor negativo si hubo algún error. ¿Sí? Entonces, si hay algún problema, en realidad el printf nosotros nunca lo hacemos. Pero el printf está devolviendo un valor que yo pudiera capturarlo para ver si fue correcto o no la salida de ese printf. A ver si probamos. Vamos a hacer una prueba. Vamos a hacer una prueba. Voy a sacar el... Voy a mostrarle el A, ¿sí? Printf, y dijimos que el printf devuelve un entero. Vamos a mostrar cuál es ese valor. ¿Eh? Vamos a hacer esto. Estoy con 0. Vamos a hacer una prueba. Apunto out. Error 2. ¿Saben por qué?
printf, si no me equivoco, devuelve la cantidad de caracteres que pudo visualizar. ¿Sí? Ahí visualizó el char que yo tenía y además el /n, por lo tanto muestra 2. Pero si no puede visualizar, ahí debería tirar error y debería devolver un número negativo. Que tal vez eso lo podemos forzar, si yo en lugar de decirle que lo muestre en, a ver cómo le puedo decir esto, si en lugar de decirle que muestre por pantalla, digo que vaya a un archivo. Y yo hago a.out. Y esto lo redirecciono como antes a root/sopa. No debería poder. ¿Sí? Permiso denegado. Permiso denegado. El tema es que No se ejecutó. nada. Claro, cortó directamente la ejecución ahí. A ver. Falló acá. Y salió directamente. Esto era, ¿no? A ver si tengo algún ejemplo acá. Printf el número de caracteres escrito, un valor negativo si se produce un error de salida. El tema es cómo hacemos para generar un error de salida, que estoy pensando. Bueno, después lo vamos a ver cómo. Estoy pensando a ver de qué forma podemos probar la salida de error de printf. Hola mundo. Bueno, estos son ejemplos de printf, pero eso no producen error. Bueno, después déjenme pensar a ver cuál podría ser una forma de ver el valor negativo de retorno de printf. Bien. Bien. Después tenemos el scanf, ¿sí? Que ya lo habíamos visto, en donde hago el ingreso, ¿sí? Idéntico, bueno, esto ya lo vimos. Eso ya lo vimos todo. Bien. Profe, consulta. Sí, ¿Por qué a veces compilás con CC y otras con GCC? porque soy raro. No, en realidad es, mirá, si no me equivoco es el mismo, which cc es user bin cc y which gcc, pero si yo hago el s-l user bin cc, ese apunta ahí, y si hago gcc, apunta acá. etc alternatives. Me parece que apuntan al mismo, Claro, ¿ves? No sé si me siguieron. CC apunta a este etc alternatives CC. ¿Sí? Y este CC de acá apunta a /user bin gcc, que en definitiva es el gcc. Y gcc es gcc, digamos. Los dos apuntan al mismo. Yo no me acuerdo por qué apareció. Me parece que el compilador estándar es CC. ¿Sí? Es más, si vos pones "-b", vas a ver la misma salida para los dos. Fíjate que es GCC versión 750 te dice. ¿Sí? Nada más que si le pones GCC es por el CC de GNU. Pero es el mismo en definitiva. Pero son lo mismo, digamos. CC es el compilador de Unix. GCC es el compilador de C
de GNU, digamos. Pero en estos casos, ambos comandos apuntan al mismo archivo. Yo ahí lo probé en Windows y no me anda, o sea, es solo para... Lo que pasa es que tenés que tener... ¿Y qué estás usando? ¿Con qué estás compilando? con GCC. Pero Vos pones GCC, sí, digamos. sí. Ok. Claro, esto debe ser, es lo que te digo. Vos debes haber instalado el Cygwin o alguno de estos productos y ellos te instalan en el compilador de GCC, digamos, el de GNU. Lo que pasa es que en el sistema Unix, por un tema de compatibilidad, te debe poner que el CC apunte también a ese GCC. Son variables, son variables que se ve que no te las está poniendo por ser Windows, digamos. Sí. Bien. Bien. Bueno, acá está, les comento esto que les decía, el stdin y stdout y stderro, ¿sí? Que se pueden acceder a través del comando fopen y que, bueno, acá habla que están asociados a un stream. Un stream es un flujo de bytes que vienen de algún dispositivo o que van hacia algún dispositivo. ¿Está bien? Bien. Estos streams pueden ser texto o binario. Esto en algunos sistemas operativos, como en DOS y en Windows, el acceso es diferente. Es decir, si yo quiero acceder a un archivo que es binario, en el momento de abrir el archivo, le voy a especificar que es binario, ¿sí? Y lo mismo si es de texto, voy a especificar que es de texto. En Unix, ya sea de texto o binario, la forma de abrirlo va a ser la misma. No va a haber diferencias. Pero ¿cuál es la diferencia en sí de que sea binario o que sea de texto? Que hay caracteres, como por ejemplo el 13 o el 10, que esto lo hablamos la otra vez, que son los caracteres de fin de línea, ¿sí? En un archivo de texto, si aparece un 10 o un 13, lo que va a hacer es enviar todo el contenido hacia abajo, visualizarlo de forma organizada, digamos. En cambio, en un archivo binario, no le va a dar bolilla a esos caracteres 10 o 13 en este caso, ¿sí? Bien. Bueno, a ver acá. Bueno, acá les está mostrando, ven, un archivo de texto que tiene los fin de línea en el medio, los barra N. Esto llamamos al scanf. ¿Se acuerdan que el scanf tenía un buffer intermedio que, más allá de que yo apretara, es decir, si yo iba escribiendo, iba poniendo espacios, eso iba quedando en un buffer, ¿sí? Y después cuando yo pedía visualizar lo que tenía el scanf, me mostraba todo el contenido hasta el barra N o hasta el espacio que yo tenía. Eso es porque va metiendo todo en un buffer intermedio. ¿Sí? Bien. Ese buffer, creo que algunos lo usaron en algún momento, ese buffer, si yo quiero como liberarlo, digamos, o hacer que continúe, puedo usar el fflush. ¿Sí? Si el buffer yo lo tengo acá y quiero proseguir con la salida, en realidad el fflush me parece que lo está descartando. A ver, espérame un minutito.
Bien. ¿Qué hace el buffer, profe? No me quedó muy claro. El buffer, a ver, cuando vos vas escribiendo, vos usas el scanf, ¿sí? Todo lo que vas escribiendo va yendo a ese buffer. Mira, a ver si te lo puedo mostrar acá. Despelote el buffer, que es uno de los responsables de que a veces el scanf, aunque en algunos casos ustedes apretaban, no sé, ponían un menú, decía apriete el 1 para continuar, ¿sí? Entonces uno apretaba el 1 y continuaba. Y después decía, bueno, apriete el 2, pero pasaba de largo, es decir, yo apretaba el 1 y después pasaba de largo en la próxima opción. ¿Sí? O decía, Sí. apriete el 1 para continuar y después decíamos, bueno, ingrese el nombre. Y en el 1 frenaba, pero yo cuando apretaba el 1 salteaba el nombre, digamos. Eso es porque el scanf, todo lo que yo escriba lo va a guardar. Ahora vamos a dejarlo a este, vamos a hacer un io2.c. Fíjate. Uno de los problemas, y por eso dijimos en algún momento usen el fgets directamente. Yo pongo acá vamos a poner así. Ponete scanf y acá voy a agregar una cadena, ¿sí? Le voy a poner en message. Y acá voy a imprimir. Era así esto, bueno, vamos a probarlo, a ver si me sale. Message. A ver si anda esto así. Bueno, igual compila esto, ¿no? Pero no voy a dejarlo por las dudas. Es que yo pongo hola, ¿qué tal? Y cuando aprieto Enter me pone hola, nada más. ¿Sí? Ujú. Es decir, que me tomó la cadena hasta el espacio. Pero en realidad, el scanf todavía tiene, o sea, el scanf guardó en un buffer intermedio todo el mensaje, ¿sí? O sea que si yo acá, vamos a probarlo, mira, hago scanf por %s, mensaje, si sigo leyendo el mensaje, vas a ver que en este no debería parar. Me debería mostrar a ver cuál es el comportamiento de este programa. Compilo. Es un desastre. Yo escribo algo, ¿eh? Hola, ¿qué tal?
aprieto Enter, ves que pasó el hola, ¿qué tal? Fíjate que había 3 scanf. El que se frenó fue el primero nada más. ¿Sí? Sí. Yo escribí hola, ¿qué tal? Apreté Enter. Y después el segundo scanf y el tercero tomaron el contenido, pero tomaron directamente desde ese buffer interno. Claro. Es decir, que este de acá no frenó. ¿Por qué? Porque ya tenía información en el buffer. Y este de acá tampoco. Porque tenía información en el buffer. Ese F-flush que les dice ahí es para... yo creo que el F-flush limpia el buffer directamente. Es decir, que acá tengo que decir cuál es el stream, ST, digo, decir la entrada, ST de in, perdón. Ahí debería limpiar la entrada y por lo tanto el buffer debería estar vacío después de eso. A ver. Bueno, ve ahí donde empieza a fallar porque... A ver cómo era esto. F-flush. Ah, perdón, no. F-flush lo estoy usando mal, me parece. A ver. Porque esto fuerza a limpiar el buffer y enviarlo a ese flujo. Yo lo quiero mandar por pantalla esto. Hola, ¿qué tal? No, es lo mismo. Bueno, por eso no hay que usar el scanf. Más fácil Usen- usamos el FGET. Sí, usen el FGET cuando hay... Sí, en realidad esto debería limpiarlo, pero bueno, no sé si estoy haciendo algo mal acá. Me pasa que terminás escribiendo un montón de código con scanf, con F-flush para limpiar. No se lo recomiendo, digamos. Bien. Pero acuérdense que tiene este buffer, digamos. ¿Por qué usa el buffer? Porque en realidad esto, bueno, podríamos probarlo. Yo no sé cuál es el tamaño del buffer, pero esto es algo así. Yo puedo ir escribiendo en el buffer y recién cuando el buffer se llena, recién ahí va y escribe todo el destino, digamos. ¿Sí? Esto es por un tema de velocidad, digamos. En lugar de estar escribiendo constantemente en el dispositivo destino, ¿sí? Que es lento, me conviene tal vez guardarlo en ese buffer que es memoria y una vez que se llena el buffer, recién ahí transmitir todo por ese dispositivo. Esto se usa mucho a nivel de red. En algún momento lo vamos a ver. No con C, pero sí con otros lenguajes. Es decir, se usa mucho a nivel de red, se usa mucho cuando yo estoy leyendo o escribiendo de archivos. ¿Sí? ¿Por qué? Porque tengo un buffer intermedio que me va a permitir que las escrituras y lecturas de ese dispositivo, que es el disco en general, sean mucho más rápidas. Bien. No sé cómo si hay algún ejemplo o lo busco, déjenme que lo busque. No sé cómo se maneja el buffer en C. Nunca lo hice. Bien, bueno, vamos a lo que nos interesa. Yo tengo Que una es... cuestión, Sí, Yo tengo dale. una macro que usan C para validar. Si quieren la dejo ahí en el chat y la usan. Porque a mí no ¿Tenés me un? funcionaba lo de Flush para el TP de taller 1. Sí. Entonces con eso como que no entra y ya está, se queda limpio. O sea, si pedís un número y te da un carácter, igual sigue. Ah, hiciste esto, clear buffer. While search get char. Si el char que tiene es distinto del enter o distinto end of file, y con esto limpiabas el buffer. Sí, Ah, while. Ok, while, claro. Lo porque que se cuando es queda ahí, igual ahí frena. está bien, está bien.
Está bueno esto. No sé si lo están viendo. Lo que hace es, va tomando un carácter, ¿sí? Mientras sea distinto del barra N, es decir, del enter, o del end of file. El EOF es end of file. Esto lo que me representa es que se terminó cuando uno le manda un archivo a un... Cuando hacíamos la redirección, ¿vieron? Con el menor, desde un archivo a nuestro programa, la marca de que terminó el archivo se llama end of file. ¿Sí? Entonces lo que está buscando acá es, si no es end of file o si no es barra N, hace un getchar, y va pidiendo cada uno de los caracteres. Por lo tanto, esto va a consumir todo lo que esté en el buffer, ¿sí? Y hasta que llegue al barra N o al... No lo he visto nunca, está bueno. Gracias. ¿Se entiende? Es mucho más lindo que el flush y todo eso. Está bueno. Bien. Bueno, vamos a ver cómo abrir archivos, ¿sí? Para poder escribir o leer de esos archivos. Para eso tenemos una función que se llama fopen, que está, otra vez, está en stdio.h. ¿Sí? Todas estas funciones que vamos a ver son parte de esta biblioteca que ya la habíamos incorporado, que estaba con el printf y el scanf. fopen, fíjense, devuelve una estructura de tipo file. File es una estructura que me permite trabajar con archivos. Es un puntero, fíjense que tiene el asterisco ahí. Y yo con ese file después voy a poder acceder al contenido del archivo. Entonces, fopen recibe un puntero al nombre del archivo, ¿sí? Y el modo de apertura que voy a utilizar. Recibe esos dos argumentos y me devuelve un file. Nombre de archivo va a ser cualquier nombre de archivo, ¿no? Entre comillas. Archi.txt. Y el modo puede tener distintos modos. Acá es donde les digo que difiere en lo que es DOS y Linux o Unix, porque DOS permite tengo que especificar también lo que es apertura para archivos binarios. Linux no hace distinción entre binarios y de texto, los abre de la misma forma, digamos. Pero en DOS, Windows, sí tengo diferencia. Entonces, si yo quiero abrir este archivo para solo lectura, porque voy a leer de adentro del archivo, le paso el modo R. ¿Ven? Entre comillas dobles, le paso la R. Esto me va a devolver un puntero a file que lo voy a utilizar para leer desde el inicio del archivo. Es decir, que si este es mi archivo, con todo el contenido, voy a empezar a leer desde acá. Me da como un puntero que apunta a donde arranca el contenido del archivo. ¿Sí? Otro modo es para escribir. Si le paso la W, lo que hace es, va a escribir sobre ese archivo. Si el archivo llega a existir, es decir, que ya está en el directorio, lo va a sustituir, lo va a sobreescribir. ¿Sí? Y después tengo la A. La A viene de append. ¿Qué hace append? Si ya existe el archivo, agrega información después del contenido que ya tiene. ¿Sí? Es decir, que yo estoy abriendo un archivo para continuar escribiendo sobre él. Por ejemplo, un archivo de log. Cuando escribo algún archivo que voy a mostrar cuál es la evolución de algún proceso, le puedo poner el modo append para que no rompa lo que está, para que no borre lo que está y siga escribiendo. A su vez, le podemos agregar el más a todos estos mismos que estaban acá arriba. ¿Sí? R más significa que estoy abriendo el archivo para leer y escribir. Si yo lo abro para lectura nada más, no voy a poder escribir en él. ¿Sí? O si lo abro para lectura nada más,
para escritura nada más, no voy a poder leer de ese archivo. Si yo quiero leer y escribir, lo voy a abrir como R+. Bien, W+, ¿sí? También abre para lectura, escritura, pero en este caso, si existe, lo va a sustituir. ¿Sí? En el anterior, yo estoy abriendo un archivo que ya existe para... no voy a reemplazar el contenido. En cambio acá, si existe el archivo, lo va a escribir. Es como que el W+ estoy prioritariamente abriendo para escribir, y el R+ prioritariamente estoy abriendo para leer. Una cosa así. Y el A+ es modo append, como dije antes, pero si no existe, lo crea. Acá, si el archivo no existe, lo crea. Acá, si no existe, tira error. ¿Sí? Esa sería la diferencia entre A y A+. ¿Está bien? Bien. Acá tenemos un ejemplo. Define la variable flujo como un puntero a file. Es decir, que va a trabajar con un archivo. ¿Sí? Bueno, ven que acá les dice, si desean abrir un archivo binario, que le pasen la B, WB+. Esto no es necesario en Linux. En Linux sería W+ directamente. Es más, creo que si lo ponen en Linux y le ponen a WB, me parece que no le da bolilla. Ahora lo vamos a probar. Bien, fopen, al archivo que quiero abrir, el modo que lo quiero abrir. Fíjense que acá iguala a esa apertura del flujo, a ese puntero a file, para poder trabajarlo después. Y se pregunta si es null. Porque otra vez, como el malloc, si es null, ese puntero a file quiere decir que no pudo abrir el archivo. Y por lo tanto debería mostrar el error y de última salir. Y hace un exit con el valor 1. Fíjense que no pone exit 0 porque hubo algún error. Bien. Yo voy a trabajar con el archivo y una vez que termino de trabajar con el archivo voy a hacer el fclose, es decir, lo voy a cerrar. ¿Sí? Esto es muy importante porque vacía el buffer ese intermedio que dijimos que teníamos. Es decir, todo esto, cuando yo escriba sobre el archivo, o lea del archivo, voy a estar trabajando sobre el buffer. Si yo no hago el close, puede ser que el buffer no se sincronice con el dispositivo. Y por lo tanto, si estoy escribiendo, ¿sí? Lo último que escriba en el archivo tal vez no se vea dentro de ese archivo. ¿Está bien? Entonces siempre hay que cerrar los archivos antes de salir. Pueden hacer una prueba de no cerrar el archivo y van a ver que tal vez haya contenido que falte. Bien. Una consulta. Sí. ¿Cuándo devolvería null el fopen? ¿Cuando pongamos a+ o en alguno de los otros casos también? O sea, si el a+ no existe, por ejemplo, el archivo, ahí retornaría null. Claro, ahí va a tirar un error porque no pudo abrir el... Vamos a probarlo. Vamos a probarlo. Yo creo que si no tenemos permiso también debería tirar. Vamos a poner a abrir. Archivo. Por conmigo esta noche. Ok. Por conmigo esta noche. Toby, estoy dando clase, mi amor. Por favor. Pasa por conmigo esta noche. Después, sí, después yo juego, anda. Conmigo a ver, por favor. Por favor. Bueno, anda. Entonces vamos a preguntar, definimos el file, ¿sí? Mi archivo, y acá voy a preguntar si mi archivo, perdón, le voy a igualar el fopen, ¿no? Vamos a ponerle
a.txt y lo vamos a abrir. Modo append, dijimos. Sí. Si esto es igual a null, quiere decir que no lo puedo abrir, entonces acá vamos a mostrar. Hubo un error. Sí, acá me está faltando, me parece, algún... Me está faltando, me parece, una llave acá. Vamos a probarlo ahí. Ahí, ahí lo estoy abriendo para append y no existe A. ¿Sí? O sea que me debería tirar un error. ¿No? Me faltó acá. Single pointer. Without cast. Un cast. El archivo. Yo ahí lo hice con uno que no existía y no me tiró error ni nada y me creó un archivo con el nombre. A ver. ¿Vos estabas probando en Windows, me dijiste? Ok, no tiró nada, ¿eh? ls. Y ahí lo creo. A ver. Open for appending. The file is created. No, está bien. El A, the file is created si no existe. Es decir, con el A, si no existe, lo crea. ¿Sí? El A más, lo abre para escritura. Si no existe, ¿y cuál es la diferencia de esto? Está bien, no, perdóname, me parece que te lo dije mal o estaba mal acá escrito. A ver, ¿qué decía acá? Abre un archivo que ya existe para agregar información al final. Solo puede escribir a partir del final. Abre un archivo para agregar información al final. Si no existe, lo crea. En realidad está bien. En los dos casos lo va a crear al archivo, si no existe. Esto en general, vengan a mirar el man. Tanto el A como el A más van a crear el archivo si no existe. Nada más que en este lo estoy abriendo para escribir, pero no voy a poder leer, ¿sí? Pero acá estoy abriendo para lectura y escritura. Ven que acá dice Open for appending, writing at the end of the file. Es decir, el A es como el W. Es para escritura, nada más. ¿Sí? Nada más que es como el W, pero va a escribir a continuación de lo que ya tenga. En cambio, el A más va a escribir, pero va a poder leer también. Y si ya existía, va a escribir al final del archivo. ¿Me explico? Es decir, en los dos casos, no sé si fui claro con eso. El A es para append. Acá lo estoy abriendo para agregar al final del archivo a a.txt. Si a.txt no tenga nada, lo va a crear. ¿Sí? Y voy a poder escribir en el archivo. Pero no voy a poder leer del archivo. Ahí va a tirar error. Porque lo abrí para escritura, A. Ahora, si le pongo A más, es para lectura, escritura. Por lo tanto, voy a poder escribir en el archivo. Si no existe, lo va a crear. Va a escribir al final del archivo, pero también voy a poder leer del archivo. Es como el W y el W más, digamos. ¿Sí? Ahora, fíjate, si yo lo quiero crear, perdón, voy a volver acá. Si lo quiero crear en una carpeta en donde no tengo permisos, ahí me debería devolver el null. Vamos a probar eso. Si yo acá quiero escribir en /root, ¿sí? Ahí me debería tirar error, a ver.
Error, ahí está, ¿ves? Ahí sí tiró el error porque no pudo abrir ese archivo para poder escribir. Por tanto, el fopen lo volvió nul. ¿Sí? No sé si lo alcanzaron a ver. ¿Se entendió la diferencia? Sí, sí. Eso mírenlo acá, por siempre, en el man, más que en algún apunte. Bien, lo que tiene el man es que me parece no muestra el B. Acá lo dice, miren. Ven que pueda incorporar el B, pero esto en el C de Linux, que es POSIX, ¿sí? Es ignorado. Es decir, que esto es lo que yo les decía, si yo le pongo el B, porque quiero abrir ese archivo para escritura binaria, ¿sí? En este caso no le da bolilla. En realidad, si ustedes quieren hacerlo portable, tal vez tengan que ponerle la B, cuestión de que funcione tanto en Windows como en Linux. Ahí no tiro error. Ok. Bueno, ahí me está faltando cerrarlo, debería cerrarlo el archivo. Fíjense, vamos a ver este ejemplo. Usa las funciones fgetc y fputc, ¿sí? Para leer y escribir en el archivo. Si se acuerdan, creo que lo habíamos usado ya estas funciones. Tanto fgetc como fputc reciben un stream, reciben un puntero a file, ¿sí? Nosotros en general le pasamos acá el stdout o el stdin para leer o escribir desde el teclado de la pantalla, pero yo le podría pasar el puntero, ¿sí? A un archivo particular. Y por lo tanto, leer, en este caso fget, leer desde ese dispositivo, ¿sí? Bien. Acá tenemos un ejemplo, miren. ¿Qué hace? Define dos files, ¿sí? FP1 y FP2, dos punteros al archivo. ¿Qué hace? Abre uno, el FP1, ¿ven? Lo abre el archivo ejemplo.txt, lo abre como de lectura, ¿sí? El FP2 lo abre, que es copia.txt, lo abre como de escritura. ¿No, mamá? Bueno, no abrir de vos, yo no puedo. Este lo abre de escritura. ¿Y qué hace ahora? Mientras, fíjense, lee un carácter fgetc del primer archivo desde ejemplo.txt. Perdón, esto lo tendría que haber hecho en verde, ¿no? Estoy. Chao. Chau, Lu. Chao, Lu. Este lo abre, fgetc está leyendo un carácter desde el primer archivo, desde ejemplo.txt. ¿Sí? ¿Y qué hace? Lo escribe, fputc, lo escribe en el otro, fputc, lo escribe en copia, en el 2. ¿Qué escribe? El carácter que leyó, ¿ven? Y esto lo va a hacer el while mientras sea distinto, o sea, el carácter que leyó. Fíjense que acá, esto lo van a encontrar mucho en entrada-salida. Acá hay un paréntesis que tiene prioridad, es decir, que primero lee el carácter y lo asigna a A, ¿ven? Estos dos paréntesis son estos. Lee el carácter, se lo asigna a A y recién ahí compara si A es distinto de end of file. Si es distinto de end of file, es decir, que no llegó al fin del archivo, escribe ese carácter en el otro archivo. ¿Sí? Eso lo van a encontrar mucho. Una vez que terminó, cierra el primer archivo, ejemplo.txt, y después cierra el segundo, el copia.txt. ¿Sí? Yo ahí
lo cerraría en el orden inverso que lo abrí. Estoy pensando... estoy pensando si no lo está haciendo de esa forma, porque si FP1 había algo que esté todavía en el buffer, cuando haga el close, ese buffer se va a limpiar. O sea, cuando haga el close del FP1, el buffer del archivo del ejemplo.txt se va a vaciar, ¿sí? Y por lo tanto ahí va a pasar al buffer de escritura de FP2 y recién ahí, cuando cierre, se va a escribir todo el contenido. Puede ser por eso que lo haya puesto en este orden. Profe, En este orden, sí. ¿por qué cuando hacemos la asignación de A igual a fget el FP1, ¿por qué no copia siempre el mismo carácter ahí? ¿Cómo es que avanza? Porque esto, muy buena pregunta. Es decir, este puntero cuando vos abrís, yo lo dibujé pero a medias. Cuando vos abrís, haces el fopen, ¿sí? Esto apunta al inicio del archivo. Acá. ¿Bien? Pero cada vez que haces un fgetc, ese puntero va a ir avanzando al próximo carácter. Vamos a suponer que tenés todos caracteres así, línea por línea. ¿Sí? Entonces, cada vez que yo hago un F, a ver si te lo puedo anotar con otro color, fgets. Cada vez que yo hago fgetc, perdón, ¿sí? Esto lo que hace es aumentar al próximo. ¿Ves? Ok, Entonces, cada invocación de fget te deja después apuntando al próximo carácter. Te devolvió el actual, que lo vas a tener en A para usarlo, ¿sí? Y eso después te queda ya apuntando al próximo. Por eso cuando termina de recorrerlo, que está acá está el end of file. ¿Sí? Entonces, ese end of file es el que va a hacer que salga. ¿Está bien? perfecto. Bien. Bueno, hay una función que es un get. Acá les dice propuesto investigar esta función. Un get hace lo contrario de get. Es decir, es como que le devuelve el carácter al buffer. ¿Sí? El unget es como que yo leí un carácter, pero se lo puedo devolver a ese dispositivo. Es como si el puntero no hubiera avanzado. Supónganse, avanza para acá, pero yo hago un get C, por lo tanto el puntero va a volver a apuntar acá. Y ese carácter lo voy a poder volver a consumir. ¿Sí? Esto podría darse en el caso en donde estamos buscando, supónganse, ¿se acuerdan del ejercicio ese de las S? Los rosarinos nos ponemos las S, creo que decía. Sí. Entonces, cuando yo estoy buscando una S que tenga después un espacio, tal vez consumí ese espacio, pero después lo quiero devolver para que forme parte del bloque para seguir procesándolo. Entonces, lo leí, vi que era un espacio, pero lo puedo devolver otra vez al buffer para después consumirlo, digamos. Es como arrepentirte de haberlo leído, digamos. Pues mírenlo acá más que nada, en el man. Creo que acá estaba, man. ¿Ven? Un get C pushes C back to string. Para una lectura, para una operación de lectura siguiente, digamos.
Pruébenlo. Es decir, que si hacen un getC, la próxima vez que hagan un fgetC van a volver a leer el mismo carácter que ya habían leído antes. Bien. Bien. Acá hay otro ejemplo, pero fíjense, acá voy leyendo de a un carácter a la vez. ¿Sí? Acá voy leyendo de un carácter a la vez. Esto tal vez los podíamos probar. Bueno, ahí es donde yo no sé si fgets, ahí yo desconozco, si fgets usa un buffer interno. Debe tenerlo. No sé de cuánto es tampoco, ahí tendría que investigar un poquito más para decirle bien. Pero esto, así como se ve, lee un carácter y escribe un carácter, ¿sí? Imagínense que esto va al disco a leer, ¿no? Porque estoy leyendo ejemplo.txt desde el disco y lo estoy guardando en el disco. Cuando yo voy a leer al disco rígido, ¿qué pasa? Yo le digo al disco rígido, che, dame el carácter que está en la pista 2, cilindro 5, no sé, cabeza 1. Entonces me va a devolver ese carácter. Pero en realidad el disco, como le cuesta tanto hacer esa operación, nos devuelve todo un sector del disco. ¿Sí? Que si no me equivoco son 512 bytes. No devuelve un solo carácter, me devuelve 512 bytes, me devuelve todo un bloque. Porque ya lo tiene disponible. Entonces yo le pido uno solo, tengo que ir avanzando carácter por carácter y el disco tiene que ir y posicionarse en ese lugar y devolver un carácter. Eso es muy costoso. Entonces lo que me conviene es usar buffer. ¿Está bien? En este ejemplo es similar al anterior, nada más que yo defino un arreglo de caracteres de un tamaño particular. Acá le puso un 100, no está muy bueno este 100 acá, porque en general acá lo que se usan son múltiplos de los sectores de disco. Qué sé yo, 512, 1024, ¿sí? 2048. ¿Qué tiene que ser 4000, potencia de 2 siempre? 4096, sí, pero en este orden, digamos, más o menos. 8192. Esos valores. En general son de 4K, 8K, 2K, depende del dispositivo, el sistema operativo, etc. Hay varias cuestiones que pueden influir en ese tamaño. ¿Sí? En general se usan esos valores. El valor de 100 es más correcto en lo que es transmisión de Ethernet, por ejemplo. Si vos estás transmitiendo datos a nivel de la red, en general los paquetes de red son de 128 bytes, tiene ese tamaño más o menos, entonces ahí se usan esos valores más chiquititos. Bien, entonces ¿qué hace acá? Lo mismo, nada más que define un área, un buffer, ¿sí? Y fíjense, llama a fgets, que ya lo veníamos usando, ¿dónde le pasa? ¿Dónde le pasa? ¿A dónde va a copiar? ¿Se acuerdan? Lo primero que recibía era un puntero, un puntero de caracteres. ¿Cuánto va a copiar? Va a copiar el buffer size, ¿sí? Esta cantidad. ¿Y de dónde la va a copiar? Del primer archivo. ¿Sí? Y esto después lo va a escribir, esa área que copió, lo va a escribir en el segundo archivo. ¿Está bien? Acá fíjense que varía porque no pregunta si llegó al end of file, sino que pregunta si es distinto de null. Es decir, el fgets, cuando no puede leer más, me devuelve null. A diferencia del fgetc. ¿Está bien? ¿Puede ser que esas funciones existan sin F? Gets y puts. Sí, pero el gets, por lo menos en Unix, no podés compilarlo directamente. Uy. El gets, como no tiene límite, era muy propenso a buffer overflow y lo discontinuaron, digamos. No me acuerdo cómo te lo dice acá. Mal, entonces, no.
Never use this function. Directamente, duplicate, mira. ¿Sí? Nosotros la que usamos es la de fgets directamente. Porque además el gets, me parece, no lo miré, recién lo abrí, pero no lo miré, creo que no te dice, no te permite especificar el stream que querés usar. ¿Ves? Este no te dice de dónde querés leer. Este siempre va a leer de stdio. Perdón, de stdin directamente. ¿Sí? No podés leer desde otro dispositivo que no sea la entrada estándar. En cambio, fgets sí podés leer desde un archivo, porque recibe, vamos a verla, fgets sí recibe cuál es el stream de donde vas a leer. ¿Sí? Claro. Bien. Bien, entonces ahí tiene un ejemplo. Sin buffer, y con un buffer que creamos y se lo pasamos. Bien, para lo que es archivos de texto, ¿sí? Con formato de texto, tengo funciones equivalentes al scanf y al printf, que son el fscanf y el fprintf. Sí, obviamente hace lo mismo, es decir, fscanf va a tomar de entrada, ¿está bien? Acá le digo cuál es el formato de la entrada, ¿ven? ¿Qué le estoy diciendo acá? Que va a haber un entero, un espacio y otro entero. ¿Sí? Y fprintf también le voy a dar el formato acá y le voy a decir que lo voy a escribir un entero, un espacio, otro entero y el /n. Entonces, acá va a leer desde fp1, es decir, desde ejemplo.txt, buscando un entero, un espacio y otro entero. ¿Y qué va a hacer? El primer entero lo va a poner acá y el segundo entero lo va a poner acá. ¿Sí? ¿Puede ir una coma o un punto o otra cosa ahí también en el espacio? Sí, ahí le puedes dar el formato que vos quieras. Sí. Sí, de cómo está esto, por ejemplo, si tuvieras un archivo CSV separado por comas, podrías ponerle la coma ahí. Ok. fscanf. Sí, el formato es el mismo de, o sea, tenés los porcientos, igual que el printf y el que usamos en scanf, y después le decís cuál es la... Ahí está. Sí, ahora si querés lo probamos, pero sí creo que la coma directamente la podías poner. Acá estoy viendo un ejemplo en internet y lo usa, pero sí es con un CSV. Lo está usando con un CSV. Sí. Vamos a hacerlo, mira. Vamos a poner ejemplo.csv. Sí, porque son archivos de texto y que tienen un formato particular, digamos. Y de cabeza viene CSV acá en esto. Entonces, en CSV tenemos todos los datos separados por coma. Bueno, por algún identificador que le podemos asignar nosotros. El mundo. No sé. ¿Sí? Vamos a poner eso. Y vamos a hacer ejemplo.c para leer ese CSV. Entonces, vamos a abrir File, vamos a ponerle CSV in. ¿Sí?
y otro file que sea CSV out. If, vamos a abrir acá, CSVin va a ser igual a fopen, ¿sí? Voy a abrir el archivo, ejemplo le puse, ejemplo.csv. Y lo voy a abrir de qué forma este. Con una A. Lo voy a abrir, ¿por qué como una? Porque el A sería para, si yo voy a escribir sobre el archivo y voy a agregar información, pero este yo lo estoy abriendo, perdón, no dije qué es lo que voy a hacer. Voy a leer desde el CSV y voy a escribir en otro archivo. Con ¿Sí? la Voy a R. leer desde, claro, voy a leer desde ejemplo.csv y lo voy a escribir eso en otro archivo. ¿Está bien? Entonces, claro, voy a abrirlo para lectura este. Sería el primero para lectura y el segundo sí para escribir. Claro, y el segundo, como vamos a escribir, ese sí le vamos a poner o A, si queremos seguir escribiendo, agregando a lo que ya tenía, o W si queremos que lo pise y lo agregue desde cero. Entonces acá, si es nulo, perdón, si es nulo, entonces, error, archivo, y salimos. Abro, vamos a hacer lo mismo con el otro. CSV out, esto va a ser salida. Este no va a ser CSV, voy a poner TXT directamente. Y voy a escribir. Archivo de lectura. Y vamos a ponerle error al abrir el archivo de escritura. ¿Okay? Ahí puedo abrir los dos archivos. Entonces ahora voy a leer. While fscanf, y esto recibía el patrón. Venía primero, a ver cómo era. Esto era perdón, primero el stream, después el formato y después las variables. Entonces, primero viene, ¿de dónde voy a leer? Desde CSVin. ¿Ok? Que es no acá. Scanf, acá. CSVin. ¿Sí? El formato, dijimos que íbamos a leer un entero primero, una coma, un entero, una coma, una cadena, una coma y otra cadena. ¿Sí? Y esto lo voy a poner en variables. Vamos a definirlas acá. ID. Acá, ¿qué tengo que hacer? Para leer esto. Sí, ¿no? Ujú. Dentro de esto soy distinto de null. Pero acá no puedo poner esto, miren. Mensaje. ¿No? ¿Por qué no puedo hacer eso?
Ah, perdón, esto es la cantidad distinto de 2. Si esto es distinto de 2, sale. Así que debe ser entonces distinto de 3 acá, ¿no? Voy a leer 3 variables. Pero acá mensaje lo tengo que inicializar porque es un puntero. Tiene una dirección de memoria. O sea que yo acá tendría que inicializarlo esto. O pongo un arreglo o hago un malloc. ¿Sí? O sea, mensaje para 100 vamos a reservar. A ID no le falta la persona también, en el fscanf. ¿Cuál? Sí, sí, gracias. Exacto, estos son punteros, o sea que está bien, pero este debería tener el antes. Ahí. Es distinto de 0 entonces. Y voy a poner acá. En F, algo se rompió. Bien, un mensaje muy útil. Return. Entonces leo. While. No, pero acá. Vamos a poner así. Si esto es igual. ¿Qué devuelve 3? A ver. Me pasa que acá está leyendo un solo dato. Que yo quiero leer. A ver qué devuelve. Esperen, ¿eh? Vamos a mirar. ¿No sería un if en vez de un while? Ah, pero yo quiero leer. Saben que tengo una sola línea ahora, pero si yo quiero leer más de una línea, no me va a servir. Vamos a probar con una sola línea. Pero el while, el if te sirve si hay que tener una sola línea. El CSV en general vos te vas a tener por cada fila un registro, todos separados por comas. O sea que no me va a servir si tengo más de un registro, a eso voy. Pero bueno, vamos a probarlo así. Sí. Esto es distinto de 3, entonces no lo puedo leer, que salga. ¿Sí? Si pasó es que lo leyó, entonces lo vamos a escribir en el otro archivo. Para escribir otro archivo vamos a usar el fprintf, que sería la parejita del fscanf. Lectura formateada, escritura formateada. Y vamos a escribir. Podría escribir distinto esto, ¿no? A eso quiero decirles. Voy a poner %d. Voy a poner espacio, %s, 2 puntos, %s va a ser. Y acá le voy a pasar el ID, el nombre y el mensaje. ¿Y qué me falta? ¿El fclose? Claro, ¿eh? Si quieren vamos a probarlo, a ver qué pasa si no le pongo el close. A ver si escribe o no. Hay casos en los cuales si no le pongo el close no escribe nada directamente. Vamos a probarlo. Habría que liberar la memoria también. Y uno no sabe, sí, exacto, gracias. Uno no sabe qué fue lo que pasó, eso sí vamos a hacerlo. Nos cerramos y no sabemos por qué no escribe, vemos que no hay salida, digamos, en el archivo, y en general es porque no cerramos el archivo. Nombre. Vamos a leer qué hace. Me faltó el... ¿Tú terminas? No. Spectrum. Hice mal. Ah, perdón, este recibe, acá me equivoqué. Me faltó el
a dónde, él le tiene que escribir en el archivo, o sea que acá va el CSV out. ¿Sí? El fprint va a un stream, por lo tanto le tengo que decir dónde quiero que escriba eso. Se ve que no iba ahí, a ver. Al final, ¿dónde está? Creo que lo escribió mal, profe. Sí, porque creo que decía que no estaba inicializado porque sugiere otro nombre. CBS. Ah, y CBS puse, sí, gracias. Sí. CSV. Out. Ahí, ¿no? Sí. Ahí. Ahí está. Y algo se rompió. A ver. Acá lo que puede llegar a ver, algo se rompió. Entero, una cadena. Yo lo que me parece que acá, si es cadena, no me acuerdo si no tiene que tener las comillas. ¿Para eso? A ver. ¿Tiene alguna manera de saber que la coma no es parte de la cadena, por ejemplo? Tiene alguna forma. Porque yo se la puse como patrón acá. Acá la coma. Yo le digo que va a haber un entero, que va a haber una coma, que va a haber una cadena, que va a haber una coma y que va a haber una cadena. Claro. O sea, acá le estoy diciendo que use esa coma. Profe, en ese caso, ¿se estaría creando el ejemplo .esv o ya los tenías? Este ya lo creamos, ejemplo CSV. Ah, claro. Ejemplo.csv lo creamos nosotros, digamos. Y contiene eso. Lo que no sé, no creo que sea que le falte un enter. A ver. No debería. No le está gustando. Ahora vamos a hacer otra prueba. A ver si le saco el espacio ahí, ¿qué pasa? Porque ese espacio no debe estar. Vamos a probar si la coma. Los engañosos hijas de bestia. Dios, un bateado arriba. Yo los pobres. Soy ese cabrón. Yo José. Yo soy Javi. Claro, no es. Yo soy el pata fuerte. Y no política boyes. Miras, ¿cómo? Eso sí, llevaron. Bueno, ahí sí funciona el tema de la coma. Acá, ¿y cómo le hemos puesto la salida? ¿Salida.txt no era? Me olvidé ya. Salida.txt, exacto. Ahí está, ¿ves? Ahí lo escribió. No le está gustando la coma. Un puño fuera más impresionante que cero. The following thing considers sequence of directives which can help to process the sequence.
¿Ustedes ya tienen clase ahora? Me parece que está entrando la gente del otro curso. Nosotros hoy no tenemos ninguna materia posterior. Ah, no tienen clases. Bien. No sincrónica. ¿No sin qué? No de forma sincrónica, al menos. ¿Qué sería sincrónico? Con el profe en vivo, en un Meet, algo por el estilo. Ah, Análisis matemático, por ejemplo, deja la clase subida en un video y que cada uno la haga en el momento. y cada uno lo hace cuando quiere. Bien. Pero bueno. Vuelve. ¿Qué? ¿Cómo? Dijo, vuelve. Es imposible, what the fuck. Los estudios empezaron a denunciar. Hicieron también un vuelvetido hoy. Se te cago. ¿Qué? Es imposible. ¿Cómo hicieron? Bueno, déjenme ver cómo es el formato, no me acuerdo. Pero está fallando ahí con la coma. Fíjense que ahí si la coma funcionó. Creo que si el F-print, así como le pusimos la coma, el F-scan no la tiene que llevar también. ¿Qué hice? A ver. ¿Cómo decís? A ver si ahora veo el código para... Al F-scan no se le pone la coma como le ponemos en el F... ¿Cuál fue el que le pusimos? Ah, no, estaban ahí, se la sacamos. No, claro, yo le había puesto acá, pero ahí fallaba. Mi duda era esa, digamos, para ver si fallaba o no por las comas. Y si son las comas las que me está buscando. Es que ahí, si yo le pongo la coma y vengo acá, y le pongo la coma acá, así fallaba, digamos. No tiene nada que ver con los espacios. Sí, ahí, vamos a probarlo. Pero ahí estaba fallando. Pero por eso se está armando mal el patrón, no se arma de esa forma. Es que ahí rompe, digamos. Pero un tema ahí con eso. Bueno, déjenme que lo mire y se los muestro. ¿Cómo tengo con ustedes? ¿El miércoles? El viernes. Bueno. Bueno, el viernes lo vemos ahí. Continuamos desde acá y vemos bien este ejemplo. ¿Ese lo puedes copiar y pegar en el chat de acá? Este ejemplito ya se lo subo al... Okay. Así como está. Se lo subo al... Ejemplo.c. Vamos a ponerle... Ejemplo CSV. Cansado que... ¿Qué es esto? Para buscar. Bien, ahí se lo subí, así lo pueden bajar y de última mírenlo. Acuérdense que tienen que crear el CSV.
Sí, si quieren se los subo también. No sé lo que hacía, era una jugación increíble. Si no existía Mega, justamente con Mega, la ciudad de la antes que empezaron a pegar cuando estaban en la cancha pegaron un puñetazo. Bien. Ahí estamos, ahí se lo subí. Genial. Bueno, los veo el viernes. ¿Sí? Sí, gracias. Nos Nos vemos, vemos. profe. Tíenlo y si no, Chau, yo lo chau. miro. No hay problema. Nos vemos. Chau. Bueno, adiós.